Hola familia de Verbo, ¿cómo están? Qué gusto poder estar con todos ustedes. Quiero darle de verdad un fuerte abrazo a todos los que ya se están conectando. Vemos ahí a Denia Leitón, a Mayrene Arrieta, a Floribet Vindas, Alex Méndez. Qué bonito de verdad verlos por ahí conectados. Es una bendición. Hágame un favor antes de que yo continúe. Dele compartir e invite a todos sus contactos que tiene ahí en las redes sociales. Eso es lo importante, interactuar acá. Por supuesto, en Facebook, los que están en Facebook, en Instagram también tenemos todo tipo de información para que también usted esté conectado, en YouTube y los diferentes correos o el diferente correo electrónico que tenemos también para que usted se ponga en contacto. Si usted necesita información, si necesita consejería, si necesita lo que usted quiera, estamos para servirle. Así que ya está informado. Muy importante, todos los martes, aprovechando las redes sociales, tenemos reunión virtual vía Zoom. Este martes tenemos a un invitado muy especial y es el señor Diego Espinosa de Quito. Muy linda la sorpresa que nos tienen porque la alabanza va a estar a cargo de sus hijos. Así que una noche poderosa, una noche de palabra, a las 7 en punto de la noche nos reunimos. Si usted no tiene el link o no le llega, póngase en contacto con la congregación de Verbo San Ramón vía WhatsApp. Muy importante también que como iglesia nosotros hacemos todo lo posible para colaborar con las personas que de una u otra manera han tenido una situación difícil. Y eso es a través del Departamento de Acción Social. Pero necesitamos de la ayuda de los que en estos momentos, gracias a Dios, están con trabajo, están estables, están bien. Así que apóyenos con víveres, apóyenos con cualquier tipo de aporte que usted pueda hacer. Y si queda cerca, está por la zona de San Ramón, de Alajuela, puede dejar sus víveres también en la Duquesa Central, en San Ramón. Y también, por supuesto, apoyar la obra. ¿Cómo? Con sus ofrendas, con sus diezmos. No dejemos de apoyar realmente nuestra congregación, nuestro hogar para que siga creciendo. Muy importante, el número de Verbo, 8674-9090 para todo tipo de información. Ahí también le llegan los anuncios de las diferentes actividades que tenemos vía WhatsApp y por supuesto también es nuestro SIMPE móvil para sus diezmos, sus ofrendas y todo lo que usted pueda colaborar. Por supuesto, recuerde interactuar en las redes sociales, no se le olvide compartir. Tiene tiempo, ya casi viene nuestro predicador del día, para que invite a las personas a que no se pierda este mensaje. Por supuesto, si usted tiene también la oportunidad de acompañarnos presencialmente a nuestro número de WhatsApp, puede apartar su campo. Y hoy les hice un reto a todos los que estábamos presencial, que el próximo domingo tengamos a un invitado. Así que si usted puede venir el próximo fin de semana, piense quién necesita realmente venir y congregarse y ser parte del cuerpo de Cristo. Y lo trae de invitado y aparta su campo con tiempo. Hoy tenemos a un predicador muy especial que, por cierto, la pregunta que él nos tiene, ¿qué han hecho y qué han pensado? ¿Verdad que ya ustedes saben de quién estoy hablando? Así que póngalo ahí en las redes sociales. Vamos a darle la bienvenida al señor Derwin Orozco con un tema que está para que usted traiga también una hoja, un lapicero y anote estos principios irrevocables que debemos de tomar muy en cuenta. Fue un placer verlos. Bueno, yo sé que por ahí los estoy viendo en las redes sociales, voy a estar también interactuando con ustedes. Un abrazo enorme y que Dios me los bendiga.
Muy buenos días, familia. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Reciban un fuerte abrazo de mi parte. Doy gracias a Dios por este día hermoso que nos está regalando y la posibilidad de estar juntos, de compartir, de recibir también de parte de Dios esa palabra que ha preparado para nosotros. Así es que dispongamos nuestros corazones para recibir esa palabra. Vamos a estar viendo algunos principios en el libro de los Hechos, precisamente en el capítulo 5, donde vamos a estar revisando algunos principios que fueron para los apóstoles en aquel momento, en aquella iglesia incipiente, pero que tienen completamente sentido para nosotros hoy en día. Acordémonos que este es el año de la restitución y parte de lo que habíamos visto era eso, bueno, cómo íbamos a provocar esa gloria de Dios en nuestras vidas. Y parte de lo que vimos fue, bueno, vamos a revisar los principios que fueron ese fundamento de la iglesia incipiente y que siguen siendo para nosotros esa luz. Así es que los invito a tener su Biblia abierta en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, porque es ahí donde vamos a estar revisando entonces esos principios. El primer principio que quiero revisar con ustedes es este, lo vemos en el Hechos 5:17. Si es de Dios, va a haber oposición. Este es el primer principio. Hechos 5:17, para que lo tengamos muy en cuenta. Leo para ustedes. Entonces levantándose el príncipe de los sacerdotes y todos los que estaban con él, que es la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. El libro de los Hechos es un puente entre el Nuevo Testamento, entre los evangelios y las epístolas. No, acordémonos que en el libro de los Hechos el Espíritu Santo viene y se revela después de que Jesucristo ha sido glorificado. Todo ese grupo de personas que estaban en el aposento alto son llenos del Espíritu Santo y ellos empiezan en esa labor. Hay toda una descripción en el libro de los Hechos, pero vamos a estar particularmente aquí, en este punto que estamos y extrayendo esos principios como ya los mencioné. Va a haber oposición. Dice que los echaron a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. La gran mayoría de nosotros venimos a Cristo después de que hemos pasado seguramente por alguna circunstancia. Cada uno de nosotros en particular, seguramente por ejemplo en mi caso, en un momento dado perdido en la vida, con múltiples problemas y una situación económica terrible, eso hizo que viniera a los pies de Cristo. Cada uno de nosotros tiene nuestra historia de por qué hemos venido a los pies de Cristo, pero muchas veces ha tenido que ver con eso. Quizá no hemos tenido un norte claro, la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo. Es decir, cualquier razón de esas, pero muchas veces ha tenido que ver con eso, con una problemática. Así es como venimos la mayoría de nosotros. Una vez que venimos a los pies de Cristo y empezamos a caminar en obediencia, muchas veces empezamos a ver la claridad de Dios. Empezamos a que las cosas nos vayan un poco mejor y empezamos a ver resultados. Y en algún momento dado en el tiempo quizá pensamos que si seguimos en obediencia nunca más vamos a tener problemas o no vamos a sufrir o no vamos a volver a caer. Mas sin embargo, eso no es así. Lo hemos experimentado cada uno de nosotros. En el caso particular mío, como ya lo mencioné, hubo un momento en mi vida en que a partir de esos enredos de vida que llevaba, entregué mi vida a Dios. Y de veras empecé a caminar siguiendo en obediencia, uniéndome con los hermanos, y las cosas empezaron a ir mejor. Incluso me acostumbré a que las cosas fueran bien y pensé que así tenía que ser todo el tiempo. Mas, sin embargo, hubo un momento en que me alcanzó las consecuencias de esos errores pasados y en un momento dado me cerraron el negocio. Me cerraron el negocio porque tenía una deuda que no había logrado cancelar con una institución aquí en Costa Rica, que se llama La Caja. Y entonces entré en un conflicto yo, bueno Dios, pero si estoy caminando en obediencia, ¿qué pasó? Si había venido poniendo propuestas a esta institución, ¿por qué es que me tienen que cerrar? Y entré en ese conflicto pensando que no debería ser así.
Mas, sin embargo, como ya lo mencioné, obviamente que había un proceso que tenía que pasar por el cual Dios me estaba llevando. Pero muchas veces nos puede pasar eso, que tendemos a pensar que debería irnos bien todo el tiempo. Después, Dios me permitió salir adelante y entender todo ese proceso. Cuando vuelvo a ver para atrás, digo yo, mira, aquí Dios estaba trabajando conmigo en estas áreas específicas y logré de alguna manera entender en ese momento por qué se estaban dando esas situaciones. Aquí en el libro de los Hechos, vemos a los apóstoles haciendo la voluntad de Dios, pero sufriendo una oposición fuertísima. Los mismos sacerdotes, que uno esperaría que fueran los que tuvieran más claridad en aquel momento, supuestamente, eran los que estaban ejerciendo una oposición muy, muy fuerte hacia los apóstoles. Y acordémonos que esa misma oposición la sintió o la vivió nuestro Señor Jesucristo cuando caminó en esta tierra. Era una posición fuertísima precisamente de los religiosos. ¿Qué estamos viendo aquí cuando es de Dios va a haber oposición? O sea, que tengamos claro que seguramente en algún momento dado vamos a tener oposición. Y no solamente esos religiosos se opusieron a los apóstoles de una manera verbal, sino que los metieron en la cárcel, como lo estamos viendo en ese versículo. La Biblia está llena de esos ejemplos. Allá si nos vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 11, donde empieza a hablar de todos los héroes de la fe, todo lo que hicieron estos héroes de la fe, de cosas maravillosas, de hazañas. Pero llega un momento en que ese libro, ahí en ese capítulo, llega y empieza a hablar de gente que fueron perseguidos, decapitados, maltratados, quemados. Y dice uno, carajo, ¿qué fue lo que pasó? No veníamos hablando en bonito, ¿qué fue? ¿En qué momento se desvió la palabra? Pero es que esa es la realidad. Hay un momento en que sí hay una posición tan fuerte que incluso en aquel momento los llevó, y a la mayoría de los apóstoles los llevó a esos procesos difíciles que los llevaron a la muerte. Ahora bien, no es mi intención aquí meter miedo ni ser un ave de mal agüero, sino que entendamos que cuando estamos tratando de caminar en obediencia, es muy probable que topemos con oposición, y sobre todo con aquellas personas más cercanas a nosotros. Yo pienso que todos hemos pasado por eso. Cuando recién nos convertimos y empezamos con aquella algarabía, aquel regocijo, los primeros que se oponen son las personas que tenemos más cercanas, nuestra propia familia. Entonces el principio va en ese sentido, que tengamos que eso va a ser algo que va a pasar. Vamos a tener oposición. Solo por mencionar un ejemplo, empiece a diezmar, a ofrendar, si no es que no lo está haciendo, y consúltelo para que vea que va a haber una oposición de todo el mundo, que por qué vas a hacer eso, por qué Dios guarde, cómo le vas a dar la plata a esa gente. Va a haber una oposición con el simple hecho de querer hacer las cosas en obediencia, en el orden de Dios. Es importante entender también en este principio que en esa oposición es muchas veces donde vamos a ver la gloria de Dios, y de una manera sobrenatural. Vea cómo lo expresa la palabra en Hechos 5:19. Hechos 5:19 para que lo tenga presente. Mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y estando en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Es decir, entre más sea la oposición, si permanecemos fieles al Señor, más vamos a ver su gloria. Y muchas veces como la vieron estos apóstoles, de una manera sobrenatural. Imaginémonos eso, estaban en la cárcel y de repente el ángel del Señor, de repente ahí estaba abriéndolos, sacándolos de una manera sobrenatural, porque los guardas ni siquiera se dieron cuenta y los puso afuera. Vieron la gloria de Dios en esa oposición, y eso tiene que darnos a nosotros consuelo y fe para saber que sí va a haber oposición, pero que Dios siempre nos va a guardar y vamos a tener la posibilidad de ver esa gloria de Dios de forma sobrenatural. Así es que no nos desanimemos, entendamos que sí hay oposición, pero no nos desanimemos. Dios sigue en control.
Principio número 2 que quiero que veamos en esta mañana. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso lo encontramos en Hechos 5:20. Después que fueron encarcelados a los apóstoles y que fueron liberados por el ángel del Señor, este les da una indicación precisa. Id, y estando en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de vida. En Hechos 5:20 está esto. ¿Qué hicieron los apóstoles después de haber recibido la palabra de aquel ángel? La pusieron en acción, se pusieron en acción. Dice el versículo 21 que al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Es decir, no esperaron nada. Tardó en amanecer y se fueron para el templo a ser obedientes a aquella palabra que habían recibido. La pusieron por orden. Ellos tenían muy claro, esos apóstoles, las prioridades en cuanto a la obediencia. No tenían ninguna duda. No les importaban las consecuencias. Y de hecho, que estas llegaron, las consecuencias llegaron. ¿Qué dice ahí? El capitán de la guardia del templo los volvió a traer ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó ardientemente. Por ejemplo, leamos en Hechos 5, 28 y 29 para que vea, para seguir con este libro. Hechos 5, 28. Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en ese nombre, en el nombre de Jesucristo. Y han llenado Jerusalén con sus enseñanzas. Y quieren traer sobre nosotros la sangre de ese hombre, refiriéndose a Jesucristo. ¿Y qué les respondieron entonces Pedro y los demás apóstoles? ¿Qué fue lo que respondieron ante eso que les estaban diciendo? Dice el 29, Hechos 5, 29, pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Este pareciera un principio sencillo de entender, pero el problema está en llevarlo a la práctica en todas las áreas de nuestra vida. Entendemos eso, sí que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, pero en la práctica, ¿cómo nos va con eso? Si la Biblia nos dice en un mandamiento que no matarás, pues probablemente la mayoría de nosotros sea sencillo. No tenemos en nuestro pensamiento eso jamás ni nunca. Entonces eso podría ser algo que a todas luces podríamos hacer. O tal vez el no robarás. Es decir, hay cosas que para nosotros serían sencillas, pero hay otras que se empieza a complicar. Cuando, por ejemplo, nos dice el no mentir, bueno, quizá ahí empezamos ya un poquito a flaquear un poco en algunas veces. O el no murmurar de los demás. O el no entrar en cuentos. ¿O qué tal el perdón cuando nos han hecho un daño terrible, cuando nos han insultado o han hecho algo fuerte a nosotros? ¿Cómo nos va con el perdón? Donde la Biblia nos dice que tenemos que perdonar. O el tema de la restitución, cuando somos nosotros que hemos fallado y nos toca de veras restituir aquel error. ¿Nos cuesta? ¿Somos obedientes a la palabra en ese sentido? ¿O ya ahí sí empezamos a cuestionar a Dios? Entonces, el principio es sencillo. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, pero sí entendemos que hay veces nos cuesta muchísimo, que hay veces se nos puede complicar dependiendo de las circunstancias y sobre todo, como lo mencioné, hay veces que nos han hecho daño y entendemos que hay que perdonarlo, pero debería ser Él el que me pida perdón. Ahí es donde se empieza a complicar entonces la situación. Entender el principio, como lo mencioné, es fácil. Pero cumplirlo a cabalidad viene entonces de una fuerte convicción de la obra de Jesucristo y de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no tenemos esa convicción, si no tenemos esa claridad, esa seguridad de que el Espíritu Santo está ahí en nosotros, nos va a costar mucho. Veámoslo en Hechos 5:29, la convicción que tenían esos apóstoles, por los cuales les era, entre comillas, mucho más sencillo obedecer a Dios que a los hombres. Es decir, estaban dispuestos a recibir aquellas consecuencias por la obediencia a Dios y no les importaba. Hechos 5:29, veámoslo. Y en adelante. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres, en lugar de obedecer a los hombres.
El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en esa cruz. A Él, Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Es decir, estos hombres ahora conocían el plan de Dios para sus vidas y tenían la convicción plena del Espíritu Santo que estaba en ellos. Acordémonos que ahí, en el aposento alto, habían sido llenos y habían empezado a ver todas esas maravillas de Dios. Y Dios les había permitido caminar haciendo milagros y haciendo muchísimas cosas. Es decir, tenían una convicción plena de quién era Jesucristo y lo que tenían que hacer ellos. Y eso les daba entonces esa convicción de obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Eso está para nosotros también en este momento. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es la que nos capacita para poder nosotros tomar las decisiones, aunque nos duela, porque muchas veces no queremos hacer lo que tenemos que hacer. Mas, sin embargo, si tenemos esa comunión íntima con el Espíritu de Dios, si estamos refrescando precisamente esa relación a través de la oración y de la palabra, la lectura, la meditación en la palabra, el Espíritu de Dios va a provocar en nosotros ese querer como el hacer, como dice la palabra, para poder obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es el principio número 2 entonces. Vamos al principio número 3. Acordémonos que estamos extrayendo algunos principios, porque la Biblia al final de cuentas, de principio a fin, está llena de principios, de lineamientos, de mandamientos, de consejos sabios para nosotros, para que los acatemos, porque Dios lo que quiere al final de cuentas es que no nos hagamos tanto daño en este caminar aquí por esta tierra. Principio número 3. Si es de Dios, va a permanecer. Y si es de origen humano, tarde o temprano no prosperará. Si es de Dios, va a permanecer. Y si es de origen humano, tarde o temprano no prosperará. ¿Dónde encontramos este principio? En Hechos 5:39. Hechos 5:39. Vamos a ir ahí. Dice así: pero si es de Dios, no podrán destruirlos, no sea que se hallen luchando contra Dios. En este pasaje en Hechos 5 que estamos estudiando, es el mismo Gamaliel, rabino sabio y muy respetable entre los fariseos, quien nos termina recordando ese principio bíblico. En Hechos 5:35 y 36, Gamaliel, hablándole a todos los demás religiosos, les dice, entonces les dijo, hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con esos hombres. Porque hace algún tiempo, Teudas se levantó pretendiendo ser alguien y un grupo como de 400 hombres se unió a él y fue muerto. Y todos los que seguían, los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció y todos los que lo seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres, hablando de los apóstoles, y déjenlos en paz, porque si este plan o acción es de hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, no sea que se hallen luchando contra Dios. Este principio que si es de Dios va a permanecer, está presente en toda la Biblia. Este principio es consecuente con el hecho de que si Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar y viceversa. Si Dios cierra una puerta, nadie va a poder abrirla. Lo vemos desde el Antiguo Testamento, este principio. Veámoslo en Isaías 22:22, para que lo apunten y lo busquen después y lo puedan consultar. Isaías 22:22. Entonces, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. En el mismo libro de Isaías, en el 45:1, veamos cómo este principio ahí está también.
Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. Y nos vamos al libro de Apocalipsis para que vea que este principio también está ahí. Si es de Dios va a permanecer. Si Dios abre una puerta, no hay nadie que la pueda cerrar. En Apocalipsis 3:7 y 3:8, leo para ustedes, dice así: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras, por tanto he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces este es el principio. Cuando es de Dios va a permanecer. Si Dios abre una puerta, nadie la va a cerrar. Ese es el principio. En este año que nosotros como congregación Verbo hemos llamado el año de la restitución, pero también en cualquier momento en el tiempo, en nuestras vidas, debemos de tener claro esto. Cuando Dios abre una puerta, nadie va a poder cerrarla. Y si es de Dios, va a permanecer. ¿Qué nos toca hacer a nosotros entonces? Permanecer pegados a Él, para poder ser sensibles a su voz, estar leyendo las palabras, estar metido con Él, intimidar con Él. ¿Para qué? Precisamente para ir creciendo, ir determinando cuál es esa puerta que Dios está abriendo y también cuál es esa puerta que Dios está cerrando. Habrá momentos, obviamente, que tengamos dudas de nuestras decisiones, pero cuando tenemos un corazón sincero delante de Dios, hemos orado para tomar esas decisiones, cuando hemos intimidado con Él y al final tomamos una decisión, algo que me consuela y me da aliento a mí es que dice la palabra en Proverbios 3:6 que Él va a enderezar nuestras veredas. Es decir, si por alguna razón no vamos bien, Dios con ese amor y ese cuidado va a ir enderezándonos. Eso tiene que darnos a nosotros también ese consuelo de parte de Dios. Y también por otro lado, si en algún momento fallamos en alguna decisión, Dios es un Dios de misericordia y siempre habrá oportunidad de arrepentirnos y volver a tomar el camino correcto. Es decir, habrá momentos en que fallamos, sí, lo reconocemos y Dios nos vuelve a poner en el camino correcto. Porque ese es el Dios, un Dios de oportunidades, un Dios de amor, un Dios que nos comprende y entiende que estamos en un proceso continuo, si es que nos sometemos a Él. Ahora bien, algunas veces no es que Dios ya cerró una puerta, sino que puede ser que haya alguna oposición como la estábamos viendo. Es decir, algunas veces podríamos pensar, Dios cerró esta puerta, pero no, puede ser que haya una oposición y Dios la está permitiendo. ¿Para qué? Para que crezcamos nosotros, para que Dios vaya formando en nosotros ese carácter de Él, para que vaya teniendo ese proceso de asemejarnos más a Él. Algunas veces puede ser eso y tenemos que tener esa convicción de que todavía esa puerta no está cerrada, permanece abierta, pero sí hay oposición. Por otra parte, también tenemos que ser sensibles porque sí, algunas veces nosotros pensamos que es por un lado, ya Dios cerró esas puertas, pero seguimos insistiendo. Hay que ser como Pablo en aquel momento dado, que él determinaba en algún momento que iba para tal ciudad, pero de camino era sensible y el Espíritu Santo venía y lo corregía y le decía que era para otro lado. Cuando tengamos esas dudas, acerquémonos a hombres y mujeres maduros en la fe también, porque para eso somos un cuerpo de Cristo, para eso somos una familia. No todo el tiempo vamos a tener la respuesta o la claridad que deseáramos. Mas, sin embargo, cuando hay ese corazón sincero de querer agradar a Dios, caminando en obediencia, y también cuando nos rodeamos de esa gente madura, nos van a ayudar a tomar esas decisiones. Por consiguiente, recordemos entonces este principio. Si es de Dios, va a permanecer, y si Dios abre una puerta,
no hay quien pueda cerrarla. ¿Qué nos toca entonces a nosotros hacer? Permanecer en Él, siendo sensibles a su voz, a su palabra y caminar en obediencia. Principio número 4. Principio número 4. Estar dispuestos a sufrir por causa de Jesucristo. Veámoslo en Hechos 5:41. Hechos 5:41 nos dice: los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Los apóstoles salieron regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. La pregunta que me hago yo aquí es: ¿qué entendían estos apóstoles para que ellos estuvieran en esa posición, que se sintieran, que se regocijaran de haber sido dignos? ¿Qué entendían? Y eso es lo que tenemos que revisarnos nosotros en este momento. Aquí estamos hablando, acordemos, de sufrir por causa de la obra de Cristo, por seguir a Cristo, por caminar en obediencia a Cristo. Ese es el tipo de sufrimiento que estamos hablando en este momento y que tenemos que estar dispuestos a pasar por ahí. Veamos otros pasajes que nos hablan de este tema del sufrimiento y cómo lo percibían esos apóstoles, cómo lo percibe la palabra, cómo lo percibe Dios de acuerdo a su palabra. En 1 Pedro 3:14. Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. Santiago 1, vea cómo lo describe Santiago. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, tener por sumo gozo. Segunda de Corintios 12:10 dice así, Pablo hablando: por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A ninguno de nosotros nos gusta sufrir. Obviamente sería masoquista de nuestra parte decir que nos gusta sufrir. Mas, sin embargo, pienso que la iglesia del Señor, de alguna manera nos hemos desenfocado en este tema del sufrimiento. En los últimos años, quizá en las últimas décadas. ¿Por qué? Porque hemos hecho un sobreénfasis en aspectos como la prosperidad, la salud, el pare de sufrir, el bendecido, prosperado y en victoria, el decreto y cancelo, en el hecho de que si estamos en Cristo las cosas siempre van a salir bien. Hay algunas propuestas que van en ese sentido y obviamente está mal porque la Biblia nos dice otra cosa. Fue el mismo Jesucristo que nos dijo: en este mundo tendréis aflicción. Pero no teman, dijo inmediatamente, porque ya Él había vencido. Es decir, Jesucristo ya lo había sentenciado que íbamos a tener aflicción, que íbamos a sufrir. El sufrimiento entonces es parte normal de la vida mientras estemos en este mundo. Es algo que va a ser normal. Sufrimos por muchas cosas: muertes de seres queridos, pérdida del trabajo, decepciones que nos causan las personas más cercanas. Y también sufrimos muchas veces porque somos nosotros los que causamos también esos problemas, enfermedades, etc. Es decir, sufrimos por muchas cosas. Pero volviendo al punto aquí del que estamos viendo, el sufrimiento al cual nos referimos es el que en algún momento recibiremos por hacer las cosas en el orden de Dios, es decir, por caminar en obediencia. A ese sufrimiento es el que nos estamos refiriendo en este momento. Es decir, cuando caminamos haciendo la voluntad de Dios. Ahora, acá es el consuelo que yo veo aquí. Así como Dios produjo en esos apóstoles un regocijo especial y sobrenatural, así lo va a producir en cada uno de nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Eso
que experimentaban esos apóstoles en ese momento, donde más bien sentían ese regocijo, está para nosotros. ¿Cómo? Solo el Espíritu Santo puede producir en nosotros eso. Nosotros por sí mismos no podemos, pero el Espíritu Santo lo tenemos cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, y Él puede producir eso en nosotros. Ese es el consuelo, esa es la fe, esa es la esperanza, precisamente para atravesar esos periodos fuertes de sufrimiento. ¿Y a dónde nos da la clave? Bueno, hay un libro en Filipenses 4:4, hay un pasaje donde Dios nos da la clave precisamente para cuando estamos atravesando por esas situaciones difíciles. Filipenses 4:4 y en adelante, leámoslo para que veamos dónde es que está esa clave. Dice así: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de Dios sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. ¿Y cuál va a ser el resultado cuando hacemos eso? Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Entonces ahí está la clave para nosotros cuando pasamos por ese sufrimiento, por la causa de Cristo, podamos estar en paz y alegres porque estamos haciendo la voluntad de Dios y que de alguna manera Dios nos permite, sí, pasar por ahí. Y Dios nos va a regalar esa paz a través entonces de estas acciones de orar, de regocijarnos, de alabar a Dios, de poner la causa, las peticiones, y Dios va a producir esa paz en nosotros. Debemos entonces estar dispuestos a sufrir por causa de Jesucristo, entendiendo que Él nunca nos va a dejar solos y sabiendo que Él nos entiende plenamente porque Él atravesó por todo ese sufrimiento y más. Y Él va a transformar todo ese pasaje para bien en nosotros, porque eso es lo que dice la palabra en Romanos. Más bien nos va a capacitar para poder ser de consuelo a otras personas, para poder funcionar mejor en el reino de Dios. Así es que podemos atravesar ese sufrimiento, pero hay que estar dispuestos, entendiendo que ahí estamos de la mano de Dios. Dios no nos va a permitir sufrir más allá de lo que no podamos soportar. Principio número 5. Una fe que nos mueve a la acción. Una fe que nos mueve a la acción. Esto lo encontramos en Hechos 5:42. Dice, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Si nuestra fe no nos mueve a la acción, debemos de dudar de esa fe. Si nuestra fe no nos mueve a la acción, debemos de dudar de esa fe. Santiago lo expresa de esta forma en el libro de Santiago, Santiago 2:14 y en adelante. Dice así, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntesen y sáciesen, pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces, esa obra está muerta, dice. Algo que veo en el libro de los Hechos que estamos revisando es sobre todo la acción. El libro de los Hechos es la fe en acción. Eso es lo que yo veo, la descripción de todo lo que está pasando ahí, todo lo que están haciendo los apóstoles. Ya ellos habían conocido y entendido las buenas nuevas de salvación y quién era Jesucristo. Ya se les había revelado cuando Jesucristo fue glorificado, vino el Espíritu Santo y les terminó de abrir la mente para entender. ¿Y qué hicieron? Se pusieron en acción. Asumieron la gran comisión como un reto, convencidos completamente. Había, claro, algunos momentos en donde oraban o se reunían en alguna casa, pero al final de cuentas era para recibir las estrategias de parte de Dios para llevar a cabo esa gran comisión. La fe en acción. Debemos de revisar entonces cada uno de nosotros con sinceridad si la fe que decimos tener nos está llevando a la acción. Revisémonos en este momento. ¿Realmente estoy accionando de acuerdo a lo que Dios ya me dijo que hiciera?
Otra crítica que le hago a la iglesia en general de los últimos años es precisamente eso. Nos hemos enfrascado en cuatro paredes a recibir, a capacitarnos en cuanto seminario haya y congresos, pero al final de cuentas es muy poca la acción que se ha generado. Y no estoy hablando de ministerios verbo, no estoy hablando de ministerios verbo, hablo de la iglesia en general, que de alguna manera se ha dormido y nos hemos dedicado mucho solo a la crítica de las personas que no están en Cristo y también a la crítica entre nosotros mismos. Nos tendemos a pelear entre nosotros mismos. Y esto ha hecho que no haya una buena opinión de nosotros en términos generales a los que nos llamamos cristianos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de volver a los rudimentos de la palabra en acción. La gente debe diferenciarnos por ese amor de Dios expresado en buenas obras. Ese amor de Dios expresado en buenas obras. La gente debe de ver eso. Nosotros deberíamos ser los principales sensibles en detectar esas necesidades. Ahí nuestra familia en primera instancia, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad. Deberíamos ser nosotros los que expresamos ese amor de Dios a través de obras. Deberíamos ser nosotros los que seamos esa luz siempre. Para eso estamos llamados, la fe en acción. Santiago lo decía de esta forma, Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, la fe en acción. Si nosotros decimos que creemos en Dios, si nosotros nos llamamos cristianos, tiene que notársenos. Y para eso precisamente estamos en esta mañana, para recordarnos este principio y si estamos fallando en eso, para pedirle a Dios que nos mueva a la acción, porque la fe tiene que verse, la fe tiene que producir esas obras, la fe que ya tenemos, la presencia del Espíritu Santo en nosotros debe hacer que nosotros funcionemos y que ese amor lo expresamos entonces en fe, en acción. ¿Qué podríamos concluir entonces? Nosotros como comunidad Verbo hemos dicho que estamos en el año de la restitución, pero como lo mencioné con anterioridad, los procesos de Dios son siempre continuos, es decir, siempre deberíamos estar en ese año de la restitución. De hecho, en Filipenses 1:6 la palabra nos dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios está en un proceso continuo con nosotros y si nosotros nos disponemos, Él va a ir haciéndonos crecer en ese carácter y eso va a producir en nosotros esas obras de amor. Estos principios siempre van a ser válidos entonces en todo tiempo, sí, para nosotros. Cuando tenemos claro estos principios y nos sometemos a ellos, vamos a mejorar nuestra relación con Dios y por consiguiente veremos con más claridad su amor actuando a nuestro favor y esto por consecuencia hará que siempre sea nuestro año de la restitución en todo tiempo. Como lo vimos, son principios sencillos, principios básicos, pero esto es la palabra de Dios. No nos debería traer a confusión. Por eso es bueno siempre estarlos repasando. Por eso es bueno siempre que nos metamos con la palabra para verlos. La palabra de Dios junto con el Espíritu Santo nos va a traer claridad y nos va a poner también ese querer como el hacer para aplicarlos. Así es que en esta mañana quiero dar gracias a Dios por eso. Quiero dar gracias a Dios por la palabra. Y ahí donde usted está, voy a pedirte que reclinemos nuestras cabezas para decirle a Dios gracias. Gracias, papá. Gracias por esta mañana, papá, porque me has permitido despertar y levantarme. Me has permitido, Dios, poder acercarme y poder estar recibiendo de ti esta palabra, estos principios, Dios. Perdóname si no he caminado en obediencia. Perdóname, Dios, si no he podido o no he querido funcionar como tú me lo pides. Hoy me pongo delante tuyo, implorando, Dios, que me limpies, que me des esa fe necesaria para poner estos principios por obra.
Sé que va a haber oposición, pero también sé que tú estarás conmigo, que tú vas delante como poderoso gigante. También entiendo ahora que tengo que obedecerte a ti antes que los hombres, pero que tú me vas a dar las fuerzas necesarias y la convicción para poder hacer eso. También entiendo, y eso trae consuelo, que cuando tú abres una puerta, nadie, por más oposición que haya, la va a poder cerrar. Gracias por eso, papá. Gracias, papito Dios, porque tú me vas a sostener en todo momento. Gracias, papá, también porque me estás llevando a que tengamos esa fe en acción, de que no solamente me quede en conocer lo que tengo que hacer y no lo haga, que pueda de alguna manera asimilarlo y poder ponerme en acción. Que me conozcan, Dios, por ser esa persona que es la más sensible, la persona que se da cuenta del sufrimiento ajeno y hace algo, la persona que detecta una necesidad en la familia y hace algo, la persona que en el trabajo ve lo que está pasando y hace algo. Que sea yo esa persona que levanta bandera, la persona que muestra el amor de Dios. Dios, llénanos. Dígale ahí donde está, lléname Dios una vez más para poder funcionar de esa manera. Lléname, papito Dios, en el nombre de Cristo Jesús te lo estoy pidiendo, papá, para poder cumplir con esos principios, en el nombre de Cristo Jesús. Quiero bendecirte ahí donde estás. Que el Señor te bendiga y te guarde en esta mañana. Que el Señor levante su rostro hacia ti y te llene de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que esta semana usted pueda ver la gloria de Dios en todo lo que emprenda. Que el Señor llene esas alacenas. Que el Señor lo levante en una convicción y una fe como nunca antes para que la podamos poner en acción. Bendice Dios a todas esas personas que de alguna u otra manera están viendo esta prédica. Y gracias Dios, gracias por una mañana Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Saludos y bendiciones. Amén.